Este Romanos 8:37 es uno de estos versículos populares, lo voy a leer. Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Conocían ese versículo? Sí. Famoso versículo, somos más que vencedores. Es una frase que los cristianos, los evangélicos, solemos repetir bastante, ¿cierto? Somos más que vencedores en Cristo Jesús, en quien nos amó. Y un versículo popular, ¿por qué? Porque a todos les gusta ser vencedores, ¿o no? ¿Cierto? ¿A quién no le gusta ganar? ¿A quién no le gusta vencer, cierto? Es algo culturalmente muy valorado, ¿cierto? Ganar, vencer, salir triunfal, salir victorioso. Es una hermosa declaración. Y yo quiero preguntarle a ustedes, ¿cuántos quieren ser vencedores aquí? Amén. Amén. Yo creo que todos queremos ser vencedores. Pero ¿qué pasa si yo les digo que para llegar a ser vencedores hay que ser perdedores? El tiro, ¿cierto? Porque nos enseñaron, ¿cierto?, que la historia la cuentan los vencedores, ¿cierto? Como dice el dicho, la frase. Nos enseñaron que ganar era lo más importante, que hay que salir primero, que hay que, ojalá, siempre triunfar en la vida. Y es más, en la iglesia, como digo, siempre repetimos el somos más que vencedores, o el famoso vamos de victoria en victoria, ¿cierto? Que son verdad. Pero ¿qué pasa? Es que en la vida real hay veces en las que no estamos de victoria en victoria. Hay veces que hay derrota. Y la realidad es que Jesús vino a predicar un evangelio que no es solo de vencedores. Un evangelio donde Él dijo que los últimos serían los primeros. O sea, Él no le dio el enfoque al primer lugar, como muchas veces lo hacemos, ¿cierto? Les decimos a nuestros hijos, quiero que saques el primer lugar de curso. Y luchamos para ser el primero en la carrera, ¿cierto? Y Jesús dijo, los últimos serán los primeros. Jesús predicó un evangelio de los humildes, de lo vil y lo menospreciado. Un evangelio donde los perdedores ganan. ¿Cómo será eso que los perdedores ganan? ¿Es bíblico esto? Vamos a ir a Mateo 16, 25, 26. Les dije que habían versículos populares, ¿cierto? El más que vencedor es popular. Este es un versículo conocido, pero no es tan popular. Por lo que dice Mateo 16, verso 25 al 26. ¿Qué dice este versículo? Que me encanta. Dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús nos plantea entonces que aquel que busca salvar su vida, la perderá. O sea que aquel que está desesperado por triunfar, aquel que está desesperado por ganar, por asegurar su futuro, por lograr una estabilidad, por tener la casa propia, por lograr su desarrollo personal, aquel que pierde el sueño con tal de tener la familia ideal, con tal de tener la vida resuelta, ese perderá la vida. Porque estará afanado en búsqueda de salvar su vida, de asegurar su vida. En cambio, aquel que dedica todo, aquel que decide que todo lo anterior pasa a un segundo plano y pierda muchas cosas, ese es el que ganará la vida eterna. Aquel que diga, me da igual si no tengo mi casa propia, me da igual si tal vez no soy el número 1 en ventas, me da igual si tal vez no soy millonario, yo quiero la vida eterna. Ese, el que pierde a los ojos de este mundo, el que pierde en lo terrenal, es el que ganará la vida eterna. Es paradójico, ¿no? Pero necesitamos perder más. Necesitamos perder más. Y hay tantas historias de personas famosas, exitosas, que han citado este versículo. Más recientemente, ya muchos lo sabrán, Daddy Yankee, uno de los cantantes más famosos de la música urbana, de los primeros pioneros del reggaetón, lleno de lujo, de riqueza, de fama, conocido. La canción más escuchada en YouTube es de él, Daddy Yankee, ¿cierto? Con Luis Fonsi, o sea, era lo más top, por así decirlo. Pero él cita este versículo cada vez que le preguntan, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y él dijo que él se sentía así. Sentía que lo tenía todo, pero a la vez que no tenía nada. Estaba vacío. Él supo reconocer. Y al día de hoy está siguiendo el camino de Jesús.
Decidió perder mucho, quizás muchos contratos, mucho dinero, muchas giras, con tal de ahora empezar a vivir de una manera diferente. Y es cosa de ver, sacó una canción cristiana hace poco, y si bien tiene muchas reproducciones comparado a lo que tenía antes, es mucho menos. Es mucho menos. Pero Dios lo está respaldando. Y bien quiero hablarle de eso, de las pérdidas. De las pérdidas que debemos tener. Y quiero enfocarme en dos tipos de pérdidas. Hay dos tipos de pérdidas que son diferentes. Y la primera, yo la nombré las pérdidas indispensables. O sea, esas pérdidas que necesitamos sí o sí. Necesitamos tener ciertas pérdidas en nuestra vida. Y quizás han escuchado esta frase, este breve relato, que habla de que una vez le preguntaron a un pastor, le preguntaron, ¿qué ganas cada vez que te acercas más a Dios? Cuando te relacionas con Dios, ¿qué ganas? Y el pastor le respondió, usualmente no gano nada, sino más bien pierdo cosas. Pierdo orgullo, pierdo arrogancia, pierdo codicia, pierdo impulsividad, pierdo mi ira, pierdo lujuria, pierdo el placer de mentir, pierdo el sabor del pecado, pierdo la impaciencia, la desesperación y el desánimo. Me encanta esta frase, porque muchas veces buscamos el beneficio de todo. ¿Qué gano con esto? ¿Y qué gano con esto? Te dicen, oye, ¿puedes hacer esto? ¿Y yo qué gano? ¿Cierto? Es lo primero que quizás muchas veces pensamos. Cuando en realidad lo que Dios quiere es que te preocupes en qué vas a perder. Quizás hace falta perder mucho orgullo. Quizás hace falta perder muchas cosas. El miércoles estuvimos aquí en el discipulado y hablamos aquellas cosas que estábamos superando, aquellas cosas que estábamos logrando vencer. Muchos dijeron, he perdido orgullo, he perdido la vergüenza, he perdido el miedo. Hermanos compartían aquí. Y eso es. Hay cosas que sí o sí tienes que perder en tu vida, que no puedes seguir lidiando con esas cosas. Son pérdidas indispensables en nuestro camino para llegar a ser como Jesús. Porque recordemos que tenemos que llegar a ser como Jesús. Y si queremos llegar a ser como Él, hay que perder mucho. Yo tengo que perder mucho de Ciro. Tengo que perder mucho de mí para poder llegar a ser como Jesús. ¿Cuántos quieren llegar a ser como Jesús? Les pregunto hoy día. Amén. Entonces debes perder muchas cosas. Analiza tu vida y observa qué es lo que debo perder. ¿Qué es lo que yo, Ciro, debo perder hoy para parecerme más a Jesús? Tal vez debo perder amor al dinero. Tal vez debo perder esa adicción a la aprobación de los demás. Debo perder esa obsesión con el control, entre muchas otras cosas. Yo personalmente, y cuando hice mi lista el miércoles, coloqué, yo perdí adicción a la aprobación. Y me encanta, porque yo era un adicto a la aprobación de los demás. Buscaba la aprobación de otros. Buscaba tirar el chiste que hiciera reír a mis amigos, a mis compañeros. Aun cuando tuviera que tirar el chiste más absurdo, más vulgar, lo hacía porque quería las carcajadas de mis amigos. Quería que ellos me apreciaran. O buscaba hacer el acto más loco, más osado, con tal de que la gente dijera wow, y tener la aprobación, la mirada de las personas. Y yo dije, en un momento yo tengo que perder esto, porque cuando tú eres un adicto a la aprobación, el rechazo te duele y te fulmina. Cuando alguien me rechazaba, para mí era el fin del mundo. Y llegó un momento en que dije, yo tengo que perder la adicción a la aprobación. Pueden ser otras cosas, como dije, el amor al dinero, la obsesión por el control, el placer. Hay muchas cosas que debemos perder y que son pérdidas indispensables. No es opcional. Si quieres seguir este camino, debes perder el orgullo. Si quieres seguir este camino, debes perder muchas cosas que te atan y no te dejan continuar. ¿Me están entendiendo? Amén. Hay muchas de esas pérdidas y podemos observar en muchos hombres de la Biblia que tuvieron que perder cosas, que tuvieron que dejar de lado el miedo. La Biblia, cuando nos habla de Gedeón, no sé si conocen la historia de Gedeón, pero dice que era miedoso, que él estaba escondido,
que él no era un hombre de guerra, no era un hombre osado que iba a ir al choque, ¿cierto? No. Pero dice que Dios lo usó para liderar un ejército. ¿Cómo usamos a un miedoso para que lidere un ejército? Paradójico. Gedeón tuvo que perder el miedo para liderar un ejército. Y así, muchos otros ejemplos. Para poder liderar a un pueblo, Moisés tuvo que dejar las excusas, que él dijo que era tartamudo, ¿lo recuerdan? Tuvo que dejar las excusas de lado para liderar a un pueblo. Y así tantos otros que tuvieron que perder el miedo, la vergüenza, las inseguridades, la falta de fe, la crítica, la amargura, la timidez. Fuera el espíritu de timidez, ¿cierto? No nos ha dado Dios espíritu de timidez, ¿cierto? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Está escrito. Hay muchas cosas que debemos perder. Y yo quiero que hoy analices tu vida, hagas un escáner, ¿cierto? Y digas, esto sí, esto no, esto lo tengo que sacar. ¿Cuáles son las pérdidas indispensables que tú dices, el día de hoy yo tengo que sacar esto de mi vida para poder seguir a Jesús? Esas son las pérdidas indispensables. Pero hay un segundo tipo de pérdida que les quiero comentar, que son las pérdidas, las llamé circunstanciales. O sea, que no son pérdidas necesarias, pero que ocurren en la vida. Porque la vida está llena de, como dijimos, de victorias y de derrotas, figurativamente hablando. ¿A qué le quiero llamar pérdida en este caso? A todas aquellas cosas que nos toca sufrir en la vida. A todos nos ha tocado sufrir. Yo creo que nadie puede decir yo he tenido una vida sin sufrimiento. A todos nos ha tocado vivir la partida de un ser querido. A todos nos ha tocado vivir un despido desprevenido. Te despidieron, no lo esperabas. A todos les ha tocado vivir tal vez una enfermedad. A todos les ha tocado quizás vivir una traición de un amigo, de alguien cercano. O han ocurrido cosas en tu vida, un accidente, un robo, un tiempo de depresión, de tristeza. Podríamos nombrar tantas cosas que pasan de repente. La pérdida de una carrera, muchas cosas. Pero estas son situaciones que pasan en la vida, ¿cierto? Y que son objetivamente negativas, ¿cierto? Son negativas. O sea, si tú miras la pérdida de un ser querido, yo creo que nadie podría decir que es positivo. Pensamos y decimos es negativo. Pero ¿qué pasa? Es que estas cosas que objetivamente son negativas y que aparentemente son derrotas totales, pero te dan la posibilidad de transformar tu vida. Estas situaciones, estas circunstancias te dan una oportunidad. ¿Son terribles? Son terribles. ¿Duelen? Duelen. Pero te abren una pequeña oportunidad para transformar tu vida. Porque, hermanos, debemos olvidar el mito urbano de que al cristiano no le suceden estas cosas. Es un mito urbano de que no, es que como tú eres cristiano, a ti no te puede pasar nada malo. No puede ser que a ti te roben, que a ti que te enfermes, no. Eso no puede pasar. Eso es un mito, hermano. La palabra de Dios dice en Juan 16:33, ¿cómo dice? Este versículo igual es conocido. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús nos advierte de que somos vulnerables, de que nos pueden pasar cosas difíciles, pero nos dice, tengan esperanza en mí, en Jesús. Entonces puede ser que a un cristiano lo salten en la calle, puede ser que a un cristiano se enferme de gravedad, puede ser que a un cristiano le dé depresión. A Elías le dio depresión, ¿cierto? Puede ser. Lo que nos diferencia del resto es quién está con nosotros en medio de esa situación. Que nosotros no estamos solos. En medio de la depresión, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, hay alguien que hace la diferencia y ese es Jesús. Es el mismo Dios que estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno. El mismo está contigo en tus problemas, en medio de tus dificultades, cuando estás
agobiado a las 5 de la mañana, desesperado, sacando cuentas, viendo cómo llegas a fin de mes, Dios está contigo. Al igual como estuvo en el horno de fuego con los 3 de Babilonia, está contigo. Él está contigo y en medio de tus problemas te sacará fortalecido. O sea que tus problemas no son para derrotarte, sino para que aprendas a salir fortalecido. Hay que entender, y podemos entender con ejemplos que están aquí en la Biblia. El primero que quiero darte hoy día, David. David no triunfó todo el tiempo. Cuando hablamos del rey David, quizás pensamos en el rey de la corona, pensamos en que estaba en un castillo, en un palacio, ¿cierto? Pero el rey David tuvo que ser un pastor de ovejas primero. Era el más menospreciado de todos los hermanos. ¿No recuerdo en este momento cuántos hermanos eran? ¿Como 8, 7 hermanos? ¿Cuántos eran? 7, por ahí. Imagínense, tener 7, 8 hermanos y tú ser el olvidado de todos. Duele, ¿cierto? Él fue menospreciado, lo mandaban a hacer las labores del campo lo más lejitos posible. Cuando había cosas importantes, ni lo llamaban. Cuando llega el profeta Samuel, llamaron a todos los hermanos, menos a él. O sea, era menospreciado. Quizás fue como por así decirlo, el chiripazo que salió ahí. Y el papá no lo quería mucho, quizás no sabemos cómo fue, pero ahí estaba David, menospreciado por el padre. Qué dolor más grande, ¿cierto? Pero ese David menospreciado, pastor de ovejas, que luchaba con leones y osos, que pasó dificultades, después llegó a ser rey. Tuvo victoria cuando derrotó a un gigante. Pero después de derrotar al gigante, después de esa victoria, vinieron muchas derrotas. Tuvo que huir, fue fugitivo, tuvo que vivir en cuevas. O sea, no fue una vida de jijiji, jajaja, soy el rey. No, tuvo que huir, tuvo que arrancar, estuvo en peligro de muerte. Luego se le revelaron los hijos. Una historia con altos y bajos. David tuvo que pasar de victoria a derrota, a victoria, a derrota, pero cada situación difícil lo forjó para ser el rey que hoy día recordamos, para ser el hombre conforme al corazón de Dios. No sé si han leído, pero en la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Para que la Biblia diga eso, quiere decir que realmente Dios admiraba el corazón de David. Y eso fue porque fue procesado en el tiempo. Cada derrota, cada dificultad formó el corazón de David conforme al corazón de Dios. Yo no sé tú, pero si en algún momento Dios va a decir que yo tengo un corazón conforme al de Él, yo quiero pasar por dificultades con tal de parecerme a Él. José, ¿conocen la historia de José? José tuvo que conocer la esclavitud, tuvo que conocer la cárcel. Imagínense, yo he entrado de visita a cárceles, terrible. Imagínense tener que pasar por la cárcel, por la esclavitud, perder tu libertad. Antes de llegar a ser el gobernador que fue José, tuvo que pasar por eso. Tuvo que pasar el desprecio de los hermanos, derrotas, situaciones difíciles que lo forjaron para ser el gobernador de Egipto. No, la victoria no es instantánea. No llegamos instantáneamente a los lugares de poder. No llegamos instantáneamente a ser hombres y mujeres influyentes. Hay que vivir el proceso, y el proceso implica derrotas. Moisés pasó de ser príncipe de Egipto a ser fugitivo, a vivir en el desierto y luego ser el libertador de Israel. ¿Ven? No fue lineal. Tuvo que pasar por derrotas. Y tenía que pasar por eso para llegar a ser el líder que movió a toda una nación, que liberó toda una nación y la guió a través del desierto. Ese fue el plan de Dios. Tuvo que probar estar en el palacio de Egipto. Quizás un príncipe de Egipto, cuico por así decirlo, de la época, no iba a entender al pueblo. Tuvo que pasar por el desierto, por la derrota, conocer lo más difícil para después llegar a liderar a un pueblo. Tenemos otro ejemplo, Job. ¿Conocen la historia de Job? Job pasó de tenerlo todo, terrenalmente hablando, ¿cierto?, a perderlo todo. Y luego volvió a tener más de lo que tuvo en un principio.
todo esto tenía que pasar, tuvo que pasar, porque es para... Y lo que resultó es que él nunca desvió su esperanza. Su esperanza no estaba ni en sus bienes, su esperanza no estaba en su familia, su esperanza no estaba ni siquiera en su salud, sino que en el dador de la vida. Job perdió sus bienes, Job perdió su familia, Job perdió hasta su propia salud. No lo tenía nada. Luego lo tuvo todo nuevamente. Pero en realidad no tuvo nada terrenalmente hablando, porque siempre tuvo al Dios, al dador de la vida. Entonces nunca estuvo vacío, nunca lo perdió todo, porque en Cristo lo tenía todo. Eso es lo que tenemos que entender. La vida nos va a pasar por procesos. Y Job es el ejemplo más grande de sufrimiento quizás de un hombre, aparte de Jesús obviamente. ¿Cómo podemos aprender de estos hombres que saborearon la derrota y aprendieron y salieron adelante? Jesús mismo experimentó los halagos de la gente que lo vitoreaban, que decían: este es el Mesías, este es el Rey de Israel. Multitudes que lo aclamaban cuando hacía milagros. 3 doritos después, ¿cómo se dice? Experimentó las burlas, experimentó el desprecio de la gente, el dolor de la cruz, el abandono. Pero luego, ¿qué vino? La resurrección y la glorificación de Jesús. Si el mismo Jesús tuvo que saborear la derrota antes de ser resucitado, ¿cómo nosotros vamos a esperar vivir una vida placentera y tranquila? El mismo Jesús tuvo que ser procesado. Y de hecho hay una predicación que una vez escuché muy curiosa, que hablan de que cuando Jesús estuvo en el huerto, ¿cierto? Dice que ese huerto era de olivos. Y hablaban de cómo se hacía el aceite, de que el aceite de oliva es prensando la uva. Y hablan qué metafórico era, porque Jesús en ese huerto fue prensado, fue exprimido, por así decirlo, preparado para obtener el aceite, el producto. Y nosotros en nuestra vida debemos ser prensados y procesados para tener el producto final. El producto, como decía, de parecernos más a Jesús. Y podría seguir toda la mañana hablándote de personajes de la Biblia que tuvieron que ser perdedores para ganar la corona de justicia, una recompensa que no se ve. Lo que no se ve, no se toca, pero es eterno. Así que hoy nos toca perder, quizás, o te ha tocado perder en el pasado, pero gózate en medio de la dificultad, en medio de la aflicción, gózate, porque Dios está contigo y te está preparando para grandes cosas, así como lo hizo con José, como lo hizo con David. Te está preparando para grandes cosas. Así como dijimos, David pasó dificultades porque Dios lo estaba preparando para ser rey. José pasó por dificultades porque Dios lo estaba preparando para gobernar una nación. Moisés pasó por dificultades porque Dios lo estaba preparando para ser el libertador de un pueblo. Dios te está moldeando en medio del dolor para que el día de mañana seas un padre ejemplar, una madre ejemplar, para que el día de mañana seas un líder excepcional, para que el día de mañana seas el mejor consejero que pueda haber, para que el día de mañana seas un buen amigo, para que entiendas el dolor de los demás. Porque ¿cómo voy a empatizar con alguien que recientemente fue despedido si nunca me tocó sufrirlo? ¿Cómo voy a empatizar con alguien que tuvo una desilusión amorosa si nunca me tocó vivir una desilusión de ese tipo? ¿Cómo? Lamentablemente nos toca vivirlo para que el día de mañana, cuando venga una persona herida, tú le digas: mira, yo también tuve esa herida. Aquí están mis cicatrices. Entiendo, pero vas a salir adelante, porque Jesucristo cura toda herida. Con los jóvenes estuvimos leyendo un libro que se llama El Incendiario, donde Itiel Arroyo decía: no te avergüences de tus cicatrices. Úsalas de ejemplo para decirle a las demás personas que después del dolor las heridas se sanan. ¿Nos toca experimentar dolor? Sí, pero el día de mañana ese dolor va a ser la bendición de otra persona. Una persona que le toca vivir el sufrimiento, la depresión, va a ser mucho más
confortada cuando tú le digas, yo pasé por lo mismo, pero Cristo me sacó adelante. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Ser de bendición para otros con nuestro testimonio, con lo que hemos vivido. Necesitamos poder acompañar a los demás en su dolor, en sus momentos difíciles. Y es inevitable que estas derrotas circunstanciales que les hablaba, estas pérdidas que son cosas que pasan en la vida, nos sorprendan de vez en cuando. Siempre recuerdo, como mi papá daba el ejemplo, a mí me gusta mucho el básquetbol, y Michael Jordan fue rechazado muchas veces antes de llegar a ser el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Yo sigo mucho a un basquetbolista actual que es cristiano, de hecho, se llama Stephen Curry, que actualmente es el mejor tirador, el más influyente de este siglo, el basquetbolista más influyente. Y él tiene un testimonio muy reconfortante, porque él es muy bajo para ser basquetbolista, mide 1,80 y algo. Ustedes sabrán que los basquetbolistas son de 1,90 m hacia arriba, si no. Y siempre lo infravaloraron. Él postuló a las mejores universidades, todas lo rechazaron. Estudió en una universidad muy humilde, porque ahí las universidades más grandes le dan becas a los mejores prospectos. A él lo dejaron en la universidad más humilde, porque no creían que él pudiera ser, era muy flaco, era muy bajo, lo discriminaban incluso en el mundo del básquetbol, porque sus padres son afroamericanos, pero son de piel más clara, y él tiene una piel bien clarita. Y entonces los demás chicos que jugaban básquetbol, que eran de piel más oscura, lo miraban así como este blanco, así que hace en un juego de nosotros. Entonces él dice que desde muy pequeño él vivió eso de ser infravalorado, de ser como mirado en menos. Luego, cuando llegó a la NBA se draftean jugadores. O sea, cada equipo va eligiendo a los novatos en orden. El número 1 es el mejor prospecto, el 2, el 3. Y Stephen Curry fue drafteado número 40, por así decirlo. O sea, estaba bastante mirado en menos. Ni siquiera los equipos lo tenían como bien visto, porque era frágil, se lesionaba bastante, decían que tenía tobillos de cristal, por producto de todo esto. Pero él tiene un documental, de hecho, que yo lo vi. Entrenó. La mamá es cristiana. La mamá le predicaba palabras siempre, le decía, mira, esfuérzate. De hecho, su primera marca de zapatillas viene con el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13 grabado. Al nivel de que él tuvo que perder muchas cosas. Sufrió ser infravalorado, sufrió ser discriminado. Cuando llegó ya a la NBA, por fin dijo, ahora me van a hacer las cosas bien. Nike le iba a hacer un contrato bastante bajo, y él quería, estaba emocionado, y su única condición, lo único que él pedía, es que sus zapatillas dijeran, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Nike le dijo, nosotros no queremos nada con la religión, y le cerraron las puertas. Llegó una marca que se llama Under Armour, no sé si la conocen, que era una marca muy poco conocida en ese tiempo, y hoy en día es éxito en ventas esa zapatilla que dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Under Armour le dio el contrato más millonario, más que los contratos que hace Nike, a él, porque se transformó en rostro de la marca, producto de que se transformó en uno de los mejores jugadores de este siglo. Tuvo que perder para luego triunfar, para luego ganar. Fue fiel a sus principios y Dios le dio la victoria. Hoy en día no se lesiona prácticamente, como les digo, es uno de los mejores jugadores, mejores pagados, pero tuvo que saborear la derrota. Y así, incontables casos de personas en la actualidad, porque a veces decimos, es que los de la Biblia eran especiales, pero en la actualidad también está lleno de gente que tiene que sufrir, que debe saborear la derrota, pero que es procesado en todo ese tiempo para poder alcanzar una victoria más allá de lo que esperamos, más allá de lo que imaginamos. Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Hoy debemos tomar la decisión. ¿Cómo voy a afrontar la derrota de ahora en adelante? Cada vez que venga un fracaso, cada vez que venga una puerta cerrada, esos puertazos que no nos gusta recibir, cada vez que llegue un rechazo, porque a veces llegan estas situaciones y nosotros
nos deprimimos. No, ¿por qué Dios no me escucha? ¿O por qué me pasa esto a mí? La idea es que cada vez que sucedan estas cosas, yo diga, algo quiere Dios que yo aprenda de esta situación. Estoy siendo procesado. Estoy aprendiendo a ser más resiliente. Estoy aprendiendo a ser más fuerte. Estoy aprendiendo a depender más de Dios. Estoy aprendiendo a confiar en Él, en su voluntad. A lo mejor no es por este camino, es por este otro. Yo no sé, pero en la derrota hay una oportunidad de parecerme más a Jesús. Porque si Él experimentó la derrota, ¿qué me queda a mí? Pero Él me dijo que Él estaría conmigo. Él me dijo, confía que yo he vencido al mundo. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Confía en medio del proceso. Como iglesia, quizás este último tiempo nos ha tocado vivir muchas cosas como familia. Nos ha tocado vivir bastantes situaciones desde el fallecimiento de mi tía. Y Dios me ha ido mucho trabajando eso. Trabajando el cómo puedes haber detrás del fallecimiento de un ser querido, de un amigo, como nos tocó también vivir el año pasado con el Juanpi. ¿Qué puede haber detrás de intensas horas de oración que creemos que nos surgieron efecto? Cuando orábamos también para que la Eli y el Rubén se quedaran acá en Concepción y se tuvieron que ir a Temuco. ¿Cómo afronto yo esa derrota, esa frustración? Y es algo que he pensado durante todo este tiempo y Dios me ha dado esta palabra. Me ha dicho, confía. Sí, amén. Busca mi reino. No valores tanto tu vida aquí en la tierra, porque solo es aquel que la pierde hallará la vida eterna. Y yo sé que es difícil, pero debemos aprender a transformar el dolor en un catalizador, en decir, esto yo lo tomo para salir adelante. En el nombre de Jesús vamos a ser transformados cada día y parecernos más a Jesús. Yo no sé si te hace sentido esto que te digo, pero a veces el dolor es la única forma en la que volquemos nuestra mirada a Jesús. A veces el vivir el fracaso es lo único que te va a hacer volcar la mirada en Jesús. Saulo nunca hubiera sido Pablo si no se cae del caballo camino a Damasco, si no se queda ciego en ese momento. Terrible. Pero él no hubiera conocido nunca a Jesucristo, ni hubiera sido el apóstol que fue si no se cae de ese caballo y se encuentra cara a cara con Jesús. Te va a tocar caerte del caballo para conocer y mirar a Jesús. A veces van a tener que llegar momentos terribles a tu vida para que tú vuelques tu mirada y digas, debo mirar a Jesús. Y hoy día, en esta mañana, quiero que oremos y que le pidamos a Dios, dame a Cristo, quiero parecerme a Él. Y aun cuando deba experimentar el dolor, yo quiero decirte, si te tengo a ti, lo tengo todo. Quiero que reflexionemos en estas pérdidas, ya sean pérdidas necesarias, como son perder el orgullo, el enojo, como pérdidas circunstanciales, como puede ser un accidente, una enfermedad. Pase lo que pase, venga lo que venga, quiero que mi mirada permanezca en Jesús. Amén. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie, porque estos son momentos decisorios en nuestra vida. El momento en el que nosotros digamos, quiero ganar o perder mi vida. El momento en que digamos, estoy dispuesto a perderlo todo con tal de tenerte a ti, Jesús.